Amigos emprendedores digitales, venimos por aquí con información sobre MarketBot, sobre i.marketing. Quienes son afiliados, se hacen parte de esta comunidad, pues hemos estado ya durante más de 2 años, casi 3 años, atentos a qué sucede con el sitio, qué sucede con nuestras cuentas, qué sucede con lo que allí generamos, inclusive lo que allí dejamos también depositar. Quiero hablarles hoy, 31 de octubre, de algo y es lo siguiente. El día de ayer se generó una conversación o una comunicada, un mensaje largo a través de diferentes grupos de Telegram y de ahí se genera hoy, el día de hoy, una conversación que tuve con una persona que conoce iMarketing desde el año 2017. Me está contando a través de este chat. Al final del video les voy a contar toda la conversación que tuvimos y por qué él dice que iMarketing sí va a regresar y que inclusive podría regresar con mucho más dinero del que allí quedó. Entonces, antes de ir a la conversación, quiero contarles algo también que encontré y que me gustaría que lo viéramos, y es este sitio donde coincide con lo que esta persona me menciona. Y es lo siguiente, este sitio, y le agradezco a Madi, que fue el que lo mostró a través de su canal, es que él es hindú, incluso quise traerle la traducción del video, pero queda muy robotizado, no es entendible, entonces me puse más bien como a estudiar un poquito, entenderlo, y traérselo a ustedes de una manera, pues, entendible. Este sitio nos permite escanear el sitio de i.marketing, y aquí nos trae un resumen de lo que es el dominio, y nos dice que el ranking de tráfico de iMarketing ocupa el puesto 50.977 a nivel mundial. Por aquí nos dice que el porcentaje de usuarios globales de Internet visitan iMarketing, el porcentaje de usuarios de Internet que visitan iMarketing sería del 0.0033% de los usuarios globales de la Internet. Es un porcentaje que parece bajo, pero realmente es un porcentaje muy, muy importante. Estos datos que están por aquí abajo son mucho más interesantes. Nos dice aquí que recibe aproximadamente 64.5 mil visitantes, o sea, algo así como 64.500 visitas por día y 475.368 impresiones de páginas por día. O sea, es un tráfico bastante importante, pero cuando nosotros vamos a navegar en el sitio nos dice que el sitio no existe. Bueno, nos saca ahí en la página en blanco. Esto es como si estuviesen navegando desde subdominios o cosas así. Eso coincide porque el informante me dice que iMarketing no ha dejado de funcionar, que él la ha estado operando y vamos a ver por aquí otros datos. iMarketing es visitado principalmente por personas de Francia, Federación Rusa y Ucrania, un dato bien, bien interesante. También nos dice que debería ganar algo así como $1.233 por día en ingresos publicitarios, o sea, es algo así como publicidad redirigida a través del sitio. No tiene que ver, quiero aclarar acá, que aunque habla de publicidad, desde mi punto de vista, no tendría que ver con los ingresos que generarían los bots, sino más bien es como temas de publicidad redirigida o algo así. El valor estimado del dominio de iMarketing nos dice aquí que sería de 1.327.332 dólares. Nos muestra también la dirección IP hacia dónde apunta el dominio y también nos dice aquí que los servidores, iMarketing tiene servidores ubicados en Estados Unidos. Son datos bien, bien interesantes. Por aquí abajo vienen otras cifras que algunas están arriba. Por acá, por ejemplo, me interesa esto. Páginas por visita, 7.37 páginas por visita. Nos dice aquí la duración de visita, o sea, cada usuario duraría en promedio 3 minutos con 41 segundos. Y nos dice que la tasa de rebote sería el de 20.16. Pienso que son porcentajes, digamos, que están dentro de la media. Nos da que son datos reales, reales. Por aquí hay algo más interesante, duración de media de la visita, 3,41 ya había salido. Visitas mensuales, 872.207 visitas. ¿Qué más nos muestra por ahí? Aquí estos datos, estas gráficas súper importantes. Ya vamos a mostrarles otro sitio y vamos a la conversación, que yo sé que muchos están que se la leen porque es una información bien interesante. Quiero también aquí hacer un paréntesis y es aclararles, esta información no es oficial de iMarketing, no es oficial de algún líder superior, es una información que he ido leyendo de algunas personas que están haciendo también el mismo tipo de contenido. Hasta donde he visto no hay otra persona que haga contenido en español. Espero que esto sea de utilidad para todos y que esto nos mantenga con esperanza, nos mantenga con la buena energía y que esperemos que la sorpresa que esperamos sea interesante. También quiero aclarar algo aquí y es en lo que he estado siguiendo el otro sitio que apareció por ahí de Neuratech. Yo cada vez veo que son distantes, que son cosas diferentes. No estoy diciendo que ese sitio sea fraudulento, tampoco estoy diciendo que sea legítimo, incluso por allí hay una inversión trabajando, ha estado y lo estaba analizando. Pero aclararles que aquí la información no es oficial y también decirles que si no están siguiendo el canal, lo sigan porque viene información que siento que ya está cerca el regreso. Mantengo la esperanza y si las cosas no se dan, pues ya sería un tema que no se dio, pero mantenemos la información por acá. Estos datos que estoy mostrándoles aquí, mira, me gusta mucho. Fuente de tráfico directo, el 99.18. ¿Qué quiere decir eso? Que son personas que van directamente al dominio. Dice aquí revisión, o sea, tráfico redirigido sería el 0.61%, prácticamente medio punto. Y tráfico buscado, o sea, que alguien va a Google y busca, o a Yandex y busca iMarketing.com para que lo redirija, apenas el punto 21%. O sea, realmente todo el mundo se sabe el dominio, va y lo digita y ingresa, o ya tiene un link con el cual lo selecciona, lo ingresa, o sea, va directo. Y del lado derecho nos dice, es el tipo de tráfico que genera. Muy importante ese dato también. Dice aquí computadora de escritorio versus dispositivo móvil. O sea, personas que se conectan desde una computadora, sea una laptop, o sea, una PC, o desde un celular. ¿Listo? Y nos dice que desde computadora física, el 51,97%. Es un dato bastante alto con lo que se mueve realmente en el mundo, versus apenas un 48% que lo harían desde un móvil. ¿Qué me dice a mí esto?
que quienes se conectan son personas con, digamos, un poco más especializadas, que trabajan en el sitio, que son seguramente desarrolladores, personas, digamos, de oficina. O sea, hay algo bien interesante en ese dato que lo leo así. Por aquí abajo, ya para terminar este análisis por aquí, vemos que en julio fue cuando más tráfico se generó, 4.4 versus 1 de agosto y versus 2 de septiembre. Faltaría que cierre octubre para ver cómo cierra octubre. Y nos dice aquí que los países que más visitan el sitio, y aquí veo un dato curioso, que Francia ocupa el 15.80%, prácticamente el 16%. Le seguiría Rusia con, digamos, un 10%, redondeando un poco, Ucrania con un 6%, Malí con un 5% y Italia con un 4%. Los demás sitios no aparecen por acá. Listo, quiero mostrarles por aquí un poco también para corroborar con esta conversación que les voy a mostrar ya ahorita. Y aquí nos dice que efectivamente el dominio fue registrado en el 2015, perdón, el 8 de octubre del 2015 fue registrado el dominio de punto marketing, que expiraría el 8 de octubre del 2026, que harían casi 2 años todavía, y que tuvo una actualización el 7 de junio del 2023. ¿Listo? ¿Por qué les quise mostrar esto? Por esta fecha de cuándo fue registrado el dominio. ¿Listo? Y quiero mostrarles también por aquí algo es respecto a la navegación de donde hay conexión a iMarketing. Y entonces por aquí coincide un poco con lo que veíamos allí. Vemos por aquí que este verde desde Singapur, vemos por aquí desde China, vemos por aquí desde Pakistán, vemos por aquí también desde, vamos a ver, desde Francia. Efectivamente, bueno, listo. Eso para ver por ahí. Entonces vamos a ir ahora sí a mostrarles, porque yo sé que muchos quieren conocer la conversación. La conversación inicia por el mensaje que se difundió a través de los grupos de Telegram, donde decían que iMarketing ya está activo, actuando como intermediario con grandes empresas como Alibaba, Amazon, para garantizar la transparencia y prevenir el fraude. Lo que distingue a iMarketing de cualquier otra empresa en su dependencia de robot de marketing impulsados por inteligencia artificial, un programa único que une en el mundo, que hoy en el mundo ha podido desarrollar, excepto los chinos en colaboración con los rusos. Por lo tanto, es poco probable que los agregadores participen en un sitio fraudulento cuyo objetivo es estafar a las personas. El proyecto en el que está trabajando en marketing es real y ya hay sitios que intentan copiar este modelo, pero el software basado en IA sigue siendo un secreto que nadie puede acceder, razón por el cual esperamos tanto para completar este proyecto. En cuanto al dinero, no está en posesión de los propietarios del sitio, o sea, no estaría en posesión de marketing, sino depositado en las cuentas del sitio. Si las cuentas no se restablecen, el propietario del sitio no podrá cobrar el dinero de los agregadores. Lo que aquí está diciendo son varias cositas. Uno, que el dinero no lo tendría iMarketing, sino que lo tendrían los agregadores y que a cada cuenta sería que no lo depositan. Bueno, esto no sé si podrá ser cierto o no ser cierto, pues bueno, digamos que hay información que circuló a través de los grupos y que a raíz de esta conversación se generó. También aquí están diciendo que hay algunos que están intentando copiar el sitio, quizás es haciendo un poco de contrapeso al sitio que ya está funcionando en este momento, que funciona muy parecido, también con un préstamo, bueno, además. Entonces quizás están como queriendo ahí generar un poco de controversia con eso. Entonces, esta persona, que le digo, el informante, latino también, que conoce el sitio mucho antes, van a ver ahorita en la conversación, me envía eso y entonces yo le digo, pues esa información yo la vi y se ve muy bonita, pero va uno a la realidad y no hay nada todavía, y es verdad. Entonces él me dice, realmente es así. iMarketing no ha dejado de operar, aunque el sitio web no esté disponible, lo decíamos hace un momento. En los cierres anteriores, cuando retornaron, el cashback disponible aumentó de golpe en las cuentas de los inversionistas de iMarketing. Vengo dando seguimiento a iMarketing desde el 2017 y decido invertir en el 2021. Esta persona, mire, duró 4 años haciéndole seguimiento y decide invertir en el 2021. Y yo le digo así como, decidió invertir cuando dejó de funcionar. Y me le río un poquito, o sea, y entonces me dice, bueno, yo le digo que ojalá sea así, que regresen con dinero de más. Y dice, aunque en teoría cada cuenta debe haber dejado de trabajar hasta donde se le acabó el presupuesto y parar. Eso es lo que yo le digo, que cada bot seguramente acaba su presupuesto y para. Esa es la lógica. Pero entonces él me dice, bueno, aquí me contesta de por qué decidió invertir. Me dice, porque ya sabía que venía un cierre general y decidió invertir. Recuerde que vengo siguiendo iMarketing desde el 2017 y conozco su cierre retorno. ¿Qué quiere él decir aquí? Que él sabe que él puso un dinero a trabajar allí y que el dinero está trabajando y que aunque no esté público el sitio, va a volver y que va a volver con bastante dinero. O sea, que el dinero no ha dejado de trabajar, lee lo que me dice acá. Entonces, cuando yo le digo que en teoría cada cuenta debería parar, él me dice, cierto, así es, cada cuenta se para hasta que acabe el presupuesto, él me confirma eso, pero hay marketing reinvierte las ganancias de forma manual, algo así como que hay marketing cuando se acaba el presupuesto seguramente carga más, no sé cómo lo hace, pero él dice que lo hacen de manera manual. Bueno, entonces yo le digo así, si es cierto que están reinvirtiendo, sería una buena sorpresa para todos, y aquí lo rectifico, si es así, sería excelente, porque el dinero estaría trabajando constantemente. En el 2017, cuando no tenían MarketBot, lo hacían manual, me dice él. ¿Qué quiere decir? Él conoce que en el 2017 no había un MarketBot automatizado, sino que era un trabajo manual. Le digo yo, no sabía yo que al comienzo había sido manual. O sea que automático lo pusieron a partir de qué año. Y él me dice, el MarketBot lo pusieron como en el 2019. Él dice, como en el 2019. Pero así es, iMarketing tenía sus técnicos que hacían todo el trabajo manual, dice él, el que conoce. Ahorita nos va a decir por qué él conoce. Entonces, él dice que viene siguiéndolo el 2017 y el dominio nos dice que fue creado en el 2015. Listo, por aquí dice, bueno, yo le digo así,
Ah, no, perdón, él me dice, usted tiene información, no, no, perdón, me corrí. Usted tiene información muy importante que a mí me llena de esperanza. Pues yo creo que ustedes que están viendo esto seguramente también. Ahora, ahora entiendo por qué usted siempre se ha mantenido tan positivo. Les dije al comienzo que esta persona me ha estado siempre escribiendo, mandando información, algunas cosas, y siempre lo he notado muy positivo. A veces yo me pongo un poco así como que, ¿será que sí, será que no? Y él vuelve y me sube, y por eso he podido estar por acá con ese contenido. Y quiero agradecerle porque sé que esta persona está viendo el contenido y lo que podamos seguir aquí aportando a la comunidad latina, pues gracias por hacerlo. Entonces él me dice, así es, hermano. Si no conociera iMarketing, no hubiese invertido 3K en el 2021. O sea, él invirtió $3.000 en el 2021. Dice, antes iMarketing no tenía plan de compensación para construir networking. Network marketing solamente tenía un bono por referido directo. Ese es el 5% que nos pagaban por cada referido allí directamente en MarketBot. Recuerda que nos pagaban el 5 en MarketBot y el 5% en INB a partir de que adquiríamos el primer rango. Listo. Esto último sí lo supe cuando yo inicié el negocio, eso lo digo yo. Esto último sí lo supe yo cuando inicié el negocio, que INB era un agregado, o sea, un sitio paralelo, en complemento, para administrar el plan de compensación. Creo que eso lo sabemos la mayoría. Y él me dice, con el MarketBot y la integración de INB, democratizaron el negocio. Al principio no cualquiera podía entrar a iMarketing. Los primeros que entraron fueron inversionistas de alto calibre, o sea, inversionistas de altos valores. No existía el préstamo certificado de 50. Entonces, era algo así como muy exclusivo para unos pocos de muy buenas inversiones y crearon algo masivo para darnos la oportunidad a los que invertimos poco. Y además de eso, crearon el certificado de $50. Yo me enteré de aquí viene la parte importantísima, ojo con esto, ya estamos por terminar. Yo me enteré de la existencia de iMarketing a mediados del 2017 porque un antiguo empleador en mi país fue uno de los primeros inversionistas a iMarketing debido a sus relaciones comerciales con sus socios rusos. Me mostraban sus movidas y lo veía subiendo sus facturas para el cobro reembolso del cashback. ¿Qué quiere decir eso? Que ese patrón de él, ese empleador, usaba el cashback fuera de línea, iba y lo subía al sitio y le pagaban por eso y pues esta persona se daba cuenta. Luego simplemente decidí dar seguimiento al negocio de iMarketing hasta que cerraron la primera vez. Ojo con esto, cerraron la primera vez. Ellos han cerrado como 3 veces y siempre retornan con algo nuevo renovado. Yo personalmente creo que aquí la mayoría coincidimos en que vimos el cierre del 2021, según eso fue el tercer cierre, según esta información. O sería el tercero o sería el segundo. Y siempre abren con retorno de capitales más ganancias. Dato importantísimo. Entonces yo le digo que sea la 04, o sea, sea el cuarto, digamos, la cuarta vuelta. Entonces, ellos, y entonces vuelven y dice, ellos nunca han dado la cara porque tienen muchos enemigos y todavía le siguen pisando el piso. Entonces, pues esta información realmente es bastante interesante. Bien, yo sé que me dio esta información, seguramente lo va a ver. Si ve que algo no está bien por ahí, que dije algo de más, por favor me lo hace saber inmediatamente. Y pues en ese caso tendría que eliminar el video. Si está de acuerdo con que la información se permita estar por aquí, pues le agradecemos en nombre, le agradezco en nombre de la comunidad de habla hispana, porque estamos aquí, América, pero también hay personas de Europa de habla hispana que ven esta información y que estaríamos bastante agradecidos con el tema. Invitarlos nuevamente, síganos por aquí porque van a haber buenas noticias. Yo estoy como cada vez con esto, me esperanzo más. Estoy invirtiendo en el otro sitio, sí, lo estoy haciendo, lo acepto. Lo hice inicialmente a manera de prueba, queriendo llegar a dueños. Últimamente, pues dejé una inversión. Algunas personas han querido hacerlo bajo riesgo propio. Hago ese énfasis, bajo riesgo propio. Les he hecho mucho énfasis en esa parte. Entonces, pero por aquí seguiremos. Así que, bueno, espero que esto les llene un poquito de esperanzas en este noviembre que va a iniciar. Y que, bueno, dicen por ahí que tal vez podríamos iniciar el 2025 con buenas noticias. Esperemos que así lo sea. Si no, pues aquí esperamos a qué más va a suceder. Muchas gracias, un gran abrazo para todos y hasta pronto.